Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos a una presentación más de la palabra de Dios. Un saludo a todos nuestros amigos que nos sintonizan a través de este canal para seguir estudiando la verdad presente. Así que, hermanos, en primer lugar queremos darle gloria a nuestro Dios porque por su misericordia y por su amor es que nos permite poder predicar su palabra y ser portavoces de ella. Así que, hermanos, como siempre hacemos, vamos a pedir la dirección del Consolador para que el Espíritu Santo nos guíe a la verdad y que este mensaje pueda transformar nuestras vidas, podamos crecer en conocimiento y al mismo tiempo podamos detectar el error para que Satanás no nos engañe. Así que vamos a orar para que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permites poder predicar tu palabra. Santifica nuestro intelecto, nuestro corazón, para que este mensaje sea de poder para nuestras vidas. Bendice a nuestros amigos, nuestros hermanos que van a escuchar esta presentación, que ellos puedan ser edificados con tu palabra, porque en tu palabra hay poder. Danos ese Consolador, el Espíritu Santo que nos guía a la verdad, que nos ayude a interpretar tu palabra correctamente, para que así, de esa manera, podamos detectar el error del enemigo y así poder estar atentos a la voz profética de tu palabra. Bendice, Señor, nuestro intelecto, bendice nuestros corazones, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos a profundizar en la Biblia. Quiero que tomen sus Biblias porque vamos a estudiar la Biblia a profundidad. Vamos a sacar el extracto del mensaje que Dios nos trae en esta ocasión. Queremos, hermanos, iniciar con Apocalipsis 12:9. Noten que aquí se dice en este coro celestial algo interesante con respecto a Satanás y dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. Noten que esta es una referencia a Génesis 3. El apóstol Juan está haciendo una referencia a Satanás usando a la serpiente en Génesis capítulo 3. Noten este detalle: la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, o sea que no era la serpiente que estaba hablando, sino que era Satanás usando a la serpiente como un medium. La serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, y noten cuál es esta característica peculiar de esta serpiente: el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea que Satanás, el arma letal con la cual controla al mundo entero, dice que es el engaño. Y dice que fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y en el mismo capítulo, los versículos 2 al 3, dice que Satanás se trajo con su cola la tercera parte de las estrellas, un lenguaje figurado y apocalíptico para referirse a cómo Satanás engañó a un tercio de los ángeles celestiales, y su poder maligno y su poder siniestro lo usan para engañar al mundo entero. La serpiente antigua no cambia sus métodos, lo que hace es refinarlos. La serpiente antigua que engaña al mundo entero. Noten qué interesante: engaña. Satanás, para controlar al mundo, lo hace a través del engaño. Por lo tanto, hermanos, debemos de saber detectar el engaño para así poder protegernos con la armadura de Dios, para que podamos resistir los dardos del maligno, dice Pablo. Noten cómo dice el apóstol Juan. 1 Juan 5:19 dice: sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Noten, el mundo entero. El contexto aquí es que los hijos de la desobediencia, los hijos del maligno, los impíos, en ese contexto se dice el mundo entero. O sea que no está hablando de toda la humanidad en lo absoluto, porque recordemos de que hay un remanente que resiste a los engaños del diablo. Siempre ha habido un remanente fiel, hijos de Dios fieles,
que exaltan y obedecen las leyes de Dios. Cuando Juan dice el mundo entero está bajo el maligno, se refiere a los impíos, a los hijos de la desobediencia. Otros textos lo enfatizan. Pero noten de qué manera el diablo controla a los habitantes de la tierra con sus engaños, el cual engaña al mundo entero. Por lo tanto, hermanos, quiero que tomen sus Biblias y estudien conmigo la Biblia a profundidad. Aquí no vamos a leer, queremos profundizar, queremos desenmascarar al diablo a través de este mensaje. Porque es posible, hermanos, que si no estamos expuestos o vulnerables a ser engañados, es posible que ya hemos sido engañados por Satanás. O sea, el hecho de que nosotros muchas veces estemos en la iglesia no significa que no somos vulnerables o no significa que es posible que estemos engañados. Por lo tanto, hermanos, es necesario que usemos el detector de mentiras, que es la palabra de Dios, para poder desenmascarar a Satanás, sus engaños y a sus secuaces. Porque recordemos de que Satanás siempre tiene sus secuaces que le ayudan a propagar el error. Así que, usando como fundamento estas citas, quiero que nos vayamos a Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. Veamos cuál es el arte de Satanás para engañar al mundo entero. Veamos cuál es el engaño que Satanás usa para engañar al mundo entero. Porque Satanás es el padre de mentira y la Biblia lo desenmascara. Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. Aquí vemos de que Dios le está dando a Adán y a Eva un mandato positivo y un negativo. El mandato positivo es: coman de todos los árboles del huerto. El mandato negativo era: no coman de un árbol que está en medio del huerto, que era el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y quiero decirles, hermanos, algo interesante. Los mensajes de Dios nunca van a ser confusos, nunca van a ser ambiguos. Ambiguo significa que se puede tomar de una manera u otra, o se puede interpretar de una manera o de otra. Los mensajes de Dios no son ambiguos. El error, la falsa doctrina, usa ambigüedad. Y para poder meter el error, usa grandes palabrerías y filosofías huecas. En algunos casos usa muchas letras para que así adormecer la conciencia y los sentidos, y así la persona está más vulnerable a poder aceptar el error. Los mandatos de Dios son claros, diáfanos, concisos y precisos. No necesita alguien un intérprete. Dios es diáfano, claro y preciso en sus mandamientos para que cualquier persona los pueda entender. La palabra de Dios es tan sencilla de entender de que dice en lenguaje figurado el profeta Isaías que hasta un destetado puede entender la palabra de Dios. Un niño, o sea, hablando que es tan simple de entender en el sentido de que los mandamientos de Dios son claros y diáfanos. Aquí vemos que Dios le da a Adán y Eva un mandato positivo y un negativo. Noten que dice Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Noten que de toda la creación, el hombre, los seres humanos, son los únicos que tienen uso de razón. Los animales no tienen uso de razón, solamente los seres humanos. El hombre es corona de la creación, según el Salmos 8. Tomó pues Jehová Dios al hombre, no fue a los animales, y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Y aquí va el mandato positivo. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal, aquí está el negativo, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Cuál era la ambigüedad? ¿Había algo confuso en este mensaje o era claro? Era claro.
No coman de este y coman de todos. Coman de todos los árboles menos de uno. Claro y conciso el mandamiento, claro. Y saben algo interesante, hermanos, haciendo un estudio profundo y analítico de que en este mandamiento positivo y negativo estaba resumida la ley de Dios, el decálogo, que nos señala lo que es pecado, porque cuando Adán y Eva desobedecieron este mandamiento, pecaron, según otras partes de la Biblia. Por ejemplo, en Romanos 5:12 dice que por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es interesante que entonces en este mandamiento, al desobedecerlo, Adán y Eva estaban quebrantando la ley divina. Aquí estaba resumida, ¿entienden qué es resumir algo? Aquí estaba resumida la ley de Dios que nos señala el pecado. Porque desobedecer un mandamiento de Dios es pecado. Porque Dios es el que define lo que es bueno y lo que es malo. Dios define a través de sus mandamientos lo que es pecado y lo que no es. Dios a través de sus mandamientos define lo que es bueno y lo que es malo. O sea, quien define lo que es bueno y lo que es malo es Dios, no es el hombre. El hombre solamente tiene que acatar las ordenanzas. El hombre solamente tiene que obedecer los mandamientos de Dios sin cuestionarlos. Porque el que define lo bueno y lo malo es Dios. Porque Dios es el creador y es soberano de todo el universo. Quien define, y enfatizo, porque de eso se va a tratar el estudio que viene a continuación, hermanos. Esto es interesante. Quiero que tomen sus Biblias y lean conmigo. Quien está dando esta orden positiva y esta orden negativa de comer de todos los árboles menos de uno es Dios. Quien define cuál árbol se debe de comer y cuál árbol no fue Dios. Adán y Eva bien hubiesen podido decir: Señor, este no me parece, yo voy a tomar este negativo. Adán y Eva solamente tenían que sujetarse a la ley de Dios, porque Dios había definido cuáles árboles comer y cuál árbol no. Quiero que quede claro, amigo y hermano que estás escuchando esta presentación, quien define lo que es bueno y lo que es malo es Dios, no es el ser humano. Dios es el único que tiene potestad para definir a través de su ley lo que es pecado y lo que no es. Dios a través de su ley nos dice lo que es pecado. Y como seres humanos, como creación de Dios, nosotros debemos de acatar esas ordenanzas, debemos de obedecer esas ordenanzas sin cuestionarlas. Nosotros no debemos de cuestionar las ordenanzas de Dios. Nosotros no hemos sido creados para meter pleito con los mandamientos de Dios. Nosotros no hemos sido creados para que la vasija alterque con el alfarero. Nosotros no hemos sido creados para andar seleccionando lo que nos gusta obedecer y lo que no. Y es bien importante eso, hermano, de que debemos nosotros sujetarnos a la ley de Dios, porque Dios es quien define lo que es bueno y lo que es malo. En este caso, Dios le definió a Adán y Eva cuáles árboles comer y de cuál árbol no. Dios es el soberano, el creador, el soberano absoluto de todo el universo. Por lo tanto, Él tiene potestad, únicamente Él, de definir lo que es bueno y lo que es malo a través de su ley. Ni los ángeles tienen potestad de definir lo que es bueno y lo que es malo. Los ángeles, igual que nosotros, deben de sujetarse simplemente a la ley de Dios. Ni los habitantes de los otros mundos no tienen esa potestad de crear leyes y definir lo que es bueno y lo que es malo, negativo. Esta potestad y este atributo solamente es exclusivo y único de Dios por ser el creador de los cielos y la tierra, el único que tiene inmortalidad. Dios define lo que es bueno y lo que es malo a través de su ley. Y desobedecer eso es pecado. Noten cómo dice 1 Juan 3:4, dice: todo aquel que comete pecado
infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O sea, en el griego pecado es errar al blanco o no vivir en conformidad con la ley. Aquí el apóstol Juan está usando dos palabras griegas, una es armatía y la otra es anomía. Pecado es, en otras palabras, desobedecer la ley. Pecado es quebrantar uno de los mandamientos de Dios, eso es pecado. Porque quien define lo que es bueno y lo que es malo y lo que es pecado es Dios a través de su ley. Entonces, independientemente de cuál mandamiento sea, si se quebranta, eso es pecado. Santiago 2:10 dice, porque el que guardare toda la ley y ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Muy extraña la matemática de Dios, porque en la aritmética 10 menos 1 es 9, pero en la matemática de Dios 10 menos 1 es 0, porque el que guarda toda la ley y ofende en uno, para Dios es nada. ¿Por qué razón? Porque todos los mandamientos tienen el mismo valor, porque fueron escritos por el mismo Dios. Y quebrantar uno de esos mandamientos es pecado. Aquí dice Juan, el que comete pecado infringe también la ley. El apóstol Pablo dice lo mismo, pero en diferentes palabras. Noten cómo dice Romanos 3:20. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea que la ley nos revela el pecado. Y vimos de que Dios define a través de su ley lo que es bueno y lo que es malo. El apóstol Pablo tenía claro esto, hermanos. El problema es que el protestantismo apóstata no puede entender a Pablo. Pablo era un rabino y hace una grandes exégesis en sus cartas. Y el apóstol Pablo, para poder entenderlo, hay que tener una gran sabiduría, dice Pedro. El apóstol Pablo conocía perfectamente bien cuál era la función de la santa ley de Dios. Y dice en Romanos 7:7, noten cómo dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. La ley no es pecado. Al contrario, vimos en 1 Juan 3:4 que la ley nos revela el pecado. Es absurdo entonces decir que la ley sea pecado. Pablo dice estas palabras porque lo que está haciendo es tratando de convencer a los judaizantes de su error por usar la ley como medio de salvación. Este era el problema en los tiempos de Pablo, especialmente cuando escribió la carta a los cristianos en Roma. Y dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Interesante. Y tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Cuál ley está citando Pablo aquí? Israel tenía muchas leyes, leyes civiles, leyes de salud, leyes morales, leyes ceremoniales, leyes rituales. Por eso es que muchas veces se tuerce a Pablo porque no sabemos perfectamente bien de cuál ley está hablando cuando lo aislamos de su contexto. Esto pasa con el protestantismo apóstata. Creen que cuando Pablo habla de una ley, creen que está hablando de toda la ley o de una misma ley, pero Pablo usa la ley en diferentes contextos en sus cartas. Cuando Pablo habla aquí de la ley, hace una referencia exactamente a la ley de los 10 mandamientos, la ley moral. Es la única ley que define lo que es el pecado, porque Pablo está citando el mandamiento 10º que habla de no codiciar. Eso lo vemos en Éxodo 20:17. Exactamente, Pablo está citando uno de los 10 mandamientos, la codicia, porque la codicia es la madre de todos los pecados. De la codicia es que emana toda infracción de la ley externamente, porque el pecado inicia en la mente, con la codicia. Estoy usando estas palabras para que vean de que Pablo está comprendiendo perfectamente bien de que la ley nos señala lo que es el pecado. Ahora, ¿dónde se manifiesta el amor de Dios? ¿Dónde? ¿Cómo demostramos de que amamos a Dios? También se demuestra con obedecer la ley de Dios. Vamos a leer algunos textos bíblicos. ¿Por qué es necesario que entendamos esto, hermanos? Porque ya lo vamos a ir de nuevo a Génesis
para que veamos cuál es la táctica del diablo para engañar a Adán y a Eva y cómo sigue engañando el diablo al mundo entero. La misma táctica usa el diablo. Ahora, ¿dónde se manifiesta el amor de Dios? ¿Cómo demostramos de que amamos a Dios? Obedeciendo sus leyes, sus mandamientos. Noten cómo dice Romanos 13, versículo 8 al 10, dice: no debáis nada a nadie, sino amaros unos a los otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Note que Pablo está citando la segunda tabla de la ley de Dios, de los 10 mandamientos que tienen que ver con el amor al prójimo. No codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Oh, interesante. O sea que obedeciendo la ley de Dios estoy demostrando que amo a Dios. El amor de Dios se manifiesta en su ley. Noten cómo dice 1 Juan capítulo 5 versículo 2 al 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, o sea, no son difíciles de guardar o no son pesados. Eso significa la palabra gravosos en el griego. Noten que Juan está enfatizando que la mejor evidencia de que amamos a Dios es guardando sus mandamientos. En la ley de Dios se refleja su carácter. En la ley de Dios se refleja el amor de Dios. ¿Y qué diríamos de las palabras de Cristo? En San Juan 14:15 dice: si me amáis, guarden mis mandamientos. Hay muchas personas que dicen: yo amo a Dios, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia. Pero cuando se les citan los mandamientos, ahí se retuercen como que si fueran cascabeles. La mejor evidencia de que alguien es cristiano, de que ama a Dios y que ha nacido de nuevo, es que obedece los mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora noten, la ley nos revela el pecado. Dios define lo que es bueno y lo que es malo a través de su ley. Y esto lo vemos en Génesis capítulo 2, 15 al 17. Ahora volvamos a Génesis. Ahora, esto es interesante lo que viene a continuación, hermano, y quiero que se concentren. Noten de qué manera el diablo está engañando a Eva y después engaña a Adán. Pablo dice que fue Eva la engañada, o sea, aunque Adán fue engañado, pero fue a propósito el engaño. O sea que Adán se dio a conciencia al engaño, mientras que Eva fue engañada. Pero noten de qué manera el diablo engañó a Eva. Quiero que leamos con cuidado lo que el diablo a través de la serpiente le está insinuando a los sentidos de Eva. Noten de que el pecado, el diablo lo inyecta primero en la mente, porque en la mente es que inicia el pecado, la codicia. Noten cómo dice Génesis capítulo 3, versículo 1 al 3, dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Recuerden de que no es la serpiente que está hablando, sino que es Satanás usando a la serpiente como un medium. La cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Noten que el diablo aquí usa un juego de palabras para confundir la mente de Eva, tergiversando las palabras de Dios. Dios había dicho: de todos los árboles del huerto podrás comer. Pero noten aquí el diablo como dice: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. El diablo está tergiversando. Y noten cómo ahora la mujer responde. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podremos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. ¿Quién había dicho? Dios: no comerás de él, ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Saben qué interesante, hermano? Ya Eva, hipnotizada, le añade a la palabra de Dios. Dios no había dicho no le tocaréis. Estas fueron palabras que Eva le añadió a la palabra de Dios. Dios había dicho en su mandamiento: de todos los árboles del huerto podrás comer, menos del árbol de la ciencia del bien y el mal.
no dijo no le tocaréis. Aquí Eva, hipnotizada o extasiada, le añadió a la palabra de Dios y dijo, ni le tocaréis para que no muráis. Ahora, Satanás ya tenía la atención de Eva, controló sus sentidos. Ahora viene el ataque para meterle el veneno y el error y insinuarle una doctrina diabólica. ¿Cuál es esta? Leamos los versículos 4 y 5. Aquí está la clave del sermón y del estudio que viene a continuación para hacer la aplicación homilética. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ahí está. Recuerden de que el diablo ya había preparado el terreno con pura filosofía, tergiversa la palabra y ahora Eva está hipnotizada, extasiada, abierto su corazón y su mente para estar preparada para que se le meta la ponzoña de Satanás, el engaño. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. En otras palabras, Dios te ha mentido, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comieras de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿Qué está diciendo Satanás aquí? Mira, Eva, voy a dramatizar, hermanos, para que capten el mensaje. Lo que Satanás está insinuándole a través de un mensaje subliminal a la mente de Eva es lo siguiente. Mira, Eva, Dios los quiere privar de este fruto porque si comen van a ser como Dios y Dios no quiere competencia. O sea, Dios es Dios porque hizo uso de este fruto. Entonces Dios, al prohibirles de este fruto, le está privando de que le hagan competencia a él. Noten qué interesante cómo el diablo está insinuando un pensamiento subliminal sutil al intelecto, a la mente, al subconsciente. Y noten, en otras palabras, lo que el diablo está diciéndolo es: Eva, desobedece a Dios, es mentira, no vas a morir, serás como Dios, serás inmortal. En otras palabras dice, serás como Dios, por lo tanto tú tienes también potestad. Si vas a ser como Dios, tienes potestad de también definir lo que es bueno y lo que es malo. ¿Captaron, hermano? Porque vimos al principio que el único que tiene potestad de definir lo que es bueno y lo que es malo y de definir cuál árbol es comer y cuál árbol no, es Dios. Pero ahora Satanás le dice a Eva, mira Eva, come de este fruto y tendrás también potestad de elegir cuál árbol comer y cuál árbol no. Dios no te puede dar órdenes porque tú también vas a ser Dios, para que puedas definir también lo que es bueno y lo que es malo. O sea que no simplemente Satanás estaba inculcándole a Eva de que sería inmortal como Dios, sino que también el diablo estaba insinuándole que Eva tendría también potestad de definir lo que era bueno y lo que era malo. Y no solamente Dios tenía esa potestad, sino que también ella la iba a tener si comía de ese fruto. Tremendo, hermanos, blasfemia, una herejía sutil. Si eres Dios, entonces Dios no te puede dar órdenes. Si tú vas a ser Dios, no puedes estar sujetándote a esa ley de Dios. Tú también puedes crear tu propia ley, tu propia norma para definir lo que es bueno y lo que es malo. Seré como Dios, sabiendo el bien y el mal. Tremenda blasfemia, hermanos, tremendo. Ahora, el diablo no ha cambiado estos métodos, los refina y sigue inyectando este veneno mortal a los habitantes de la tierra que engaña al mundo entero, como dice Apocalipsis. El diablo, por esa razón, quiere eliminar la ley de Dios de los habitantes de la tierra. Porque si los seres humanos eliminan de su mente y de su corazón la ley divina, entonces de alguna manera los seres humanos están autoproclamándose dioses. En otras palabras, eso es lo que el diablo le está inyectando a los habitantes de la tierra. Por lo tanto, cada ser humano tiene potestad también en elegir lo que le parezca bueno y lo que le parezca malo, sin necesidad de tener una ley que nos dirija. Noten, el diablo sigue trabajando en el mundo entero, propagando su veneno
insinuándoles a través de las falsas doctrinas a los habitantes de la tierra, es de que la ley quedó abolida y que por lo tanto nosotros podemos ser Dios para poder definir lo que es bueno y lo que es malo. Tremendo, hermanos. ¿Notaron el engaño? Seréis como Dios. Si sos como Dios, entonces elimina esa ley de Dios que es arbitraria. Tú vas a ser Dios, y si vas a ser Dios, tienes potestad también de poder definir lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, hermanos, es interesante, hermanos, que esto mismo es lo que está pasando en la sociedad actual. Hoy los seres humanos no quieren saber nada de la ley de Dios. Movimientos que se están levantando para definir lo que a ellos les parece bueno y lo que les parece malo. Hay una ideología de género que quiere excluir a Dios de la mente de los seres humanos. Somos Dios y por lo tanto definimos lo que es bueno y lo que es malo. La ideología de género, hermanos, es un ataque directo a la institución del matrimonio creado por Dios. Dios define el matrimonio, pero la ideología de género, ¿qué es lo que hace? Desechar la ley de Dios, definir lo que es bueno y lo que es malo. Grandes compañías que están levantando apoyando esto, definir lo que es bueno y lo que es malo. O sea, nosotros no necesitamos la ley divina. Nosotros tenemos potestad de elegir lo que es bueno y lo que es malo. Cada ser humano, y sabe, hermano, hoy en día en la sociedad que vivimos está tan corrompida que cada ser humano define lo que es bueno y lo que es malo. Hoy la gente hoy en día puede hacer lo que le da la gana, porque el diablo les ha metido en su mente que somos dioses. Ahora, es interesante que el diablo sigue engañando al mundo entero con la misma mentira. Nuestra sociedad en que vivimos, hermanos, ya no quiere saber nada de la ley de Dios. Hoy Satanás está insinuándole al mundo entero que nosotros podemos por nosotros mismos definir lo que es bueno y lo que es malo. La tal famosa ideología de género, donde desecha la ley divina y que puede definir lo que es bueno y lo que es malo. Aquí vemos de que Satanás sigue engañando al mundo entero. Hoy en día el mundo define lo que es bueno y lo que es malo. Hoy en día el mundo entero define lo que es pecado y lo que no es pecado. Hoy en día el mundo puede ver lo que le da la gana. Hoy en día el mundo puede oír lo que le da la gana. Puede vestir como le da la gana, puede comer como le da la gana, porque nosotros definimos lo que es bueno y lo que es malo. Insinúa el diablo. El diablo sigue engañando al mundo entero con la misma política, desechando la ley divina. El mismo engaño. El apóstol Pablo, hablando de esta gran apostasía, de nuestra decadencia en la sociedad, habló de los postreros días, cómo estaría el mundo, nuestra sociedad corrompida, alejada de los principios divinos, y al mismo tiempo iban a manifestar una piedad. O sea, van a decir, estamos nosotros siguiendo los pasos de Dios, porque también nosotros somos Dios y podemos definir lo que es bueno y lo que es malo, porque nosotros no necesitamos una ley divina, nosotros somos Dios en sí mismo. El diablo sigue engañando al mundo entero con esta mentira. Noten cómo dice 2 Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 5. El apóstol Pablo, hablando de la sociedad actual, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno y traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Ahí está, miren, manifestarán que son buenas personas, que aman a Dios, que aman a la sociedad, pero que ellos están corrompidos, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita la condición actual de nuestra sociedad, donde Satanás también les insinuará de que ellos son Dios
y que pueden definir también lo que es bueno y lo que es malo, y que no necesitan la ley divina. Hermanos, es terrible, hermanos, que cada día el mundo entero va en un deplorable. Nuestra sociedad está deplorable. Hoy le parece todo normal el pecado. Hoy lo que es pecado ya no le llaman pecado, sino que le llaman virtud. Hoy en nuestra sociedad que vivimos, desobedecer la ley de Dios es un privilegio. Tan corrompida que está nuestra sociedad, de que se ha hecho insensible a lo que es el pecado. El diablo sigue engañando al mundo entero con esta misma mentira, que la ley de Dios no la necesitamos y que quedó abolida en la cruz del Calvario. Aquí dice el apóstol Pablo que la condición actual de nuestra sociedad. Y saben, hermanos, que estuve analizando que el apóstol Pablo aquí habla de 18 caracteres de los hombres de los postreros días. 18, lo estuve contando que son 18. Y saben, hermanos, que en Apocalipsis 13:18, el 6 es número de hombre y son 3 seises, que equivale a 18, número de rebelión y apostasía. O sea que el mundo en los últimos días, nuestra sociedad estaría tan corrompida, pisoteando la ley divina, y tendrían apariencia de piedad. Ahora, es interesante, hermano, que esto está profetizado a través del profeta Isaías. Recuerden, hermanos, que la historia se repite. Siempre ha sido así. En los tiempos de Israel, el pueblo había caído en una gran apostasía. Siempre que la gente excluye la ley divina de su corazón, de alguna manera el diablo les insinúa que son leyes a sí mismos y que pueden decidir lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, lo que es pecado delante de Dios, el impío lo convierte en algo bueno. Nuestra sociedad en que vivimos, hermanos, hoy al pecado le llaman virtud. Y cuando alguien denuncia el pecado, según la palabra de Dios, vienen los impíos y dicen: este es un fanático, este es un retrógrada, este es un anticuado, es un antisocial. Cuando alguien le llama pecado a algo que está cometiendo la sociedad, vienen los movimientos progresistas y empiezan a decir de que eso no es pecado, que eso es bueno, porque el diablo les ha insinuado que son leyes a sí mismo. Noten cómo dice el profeta Isaías. Isaías capítulo 5, versículos 20 al 24 dice: ay de lo que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los que son sabios ante sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino, hombres fuertes para mezclar bebidas, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo le quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de ¿qué? Noten que cuando se desecha la ley de Dios, aplicamos los términos mal. A lo que es malo le llamamos bueno, y a lo que es bueno le llamamos malo. Y es interesante que aquí dice: porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. El diablo, hermanos, sigue haciendo de las suyas, como lo hizo con Eva en el jardín del Edén, hermanos. Tremendo, hermanos. Hoy en día, llamar al pecado por su nombre, salen diciendo personas: esto es fanatismo, estos son religiosos, estos son anticuados y antisociales, porque Satanás ha inculcado en nuestra sociedad moderna de que lo que es pecado ya no es pecado, porque el diablo les ha dicho también: seréis como Dios. Hermanos, es terrible, hermanos, cómo nuestra sociedad cada día va deplorable y va cada día hundiéndose más en el pecado y la miseria, porque Satanás siempre ha buscado aniquilar la ley de Dios de la mente de los habitantes de la tierra. Y eso es lo que busca Satanás al final de la historia. En Apocalipsis 3 encontramos de que cómo Satanás
a través de los sistemas políticos y religiosos, va a invalidar por completo la ley de Dios. Y Dios va a ejecutar su obra extraña. Hermanos, a pesar de que el mundo está cada día deplorable, Dios tiene un remanente que exalta la ley divina. Y por eso este remanente al final de la historia va a ser perseguido. Porque va a denunciar el pecado, porque Dios lo ha dicho en su palabra. Hermanos, Dios nos bendiga y que Dios tenga misericordia en nosotros, podamos estar firmes obedeciendo la ley divina para no ser engañados por Satanás. Vamos a orar para darle gracias a Dios. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permitiste predicar tu palabra, estudiar tu palabra. Gracias por tu amor y tu misericordia. Bendice a tus hijos, que podamos crecer en conocimiento y que podamos detectar inmediatamente el error de Satanás para no ser engañados. Gracias por tu amor y tu misericordia. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, como siempre les decimos, suscríbanse al canal, activen las notificaciones. Nos referimos a una campanita que está a un lado de la palabra suscribirse. Esto sirve para que cuando se suba un material notifique su dispositivo. Hermanos, compartan este material, oren por este ministerio para que podamos llegar a todo el mundo a través de la verdad presente. Dios nos bendiga. Amén.